Al observar a la multitud de personas arrodilladas, con las manos unidas en súplica, pidiendo respuestas o favores divinos, Sofía notó algo que pasó desapercibido para la mayoría. Esos gestos, vistos como demostraciones de fe, en realidad crearon una barrera invisible. Cada oración, cada petición, creaba un abismo entre el buscador y el buscado. Reflexiona sobre tus propias experiencias de oración. Observa cómo tu mente se divide, una parte se proyecta hacia afuera, llena de esperanza, mientras que otra parte ya se prepara para la decepción. Esta división interna no es un defecto del sistema, sino precisamente lo que lo mantiene funcionando. Lo que hace que las personas repitan sus solicitudes sin siquiera establecer una conexión verdadera. Sofía comprendió que lo divino no es una entidad distante, dispuesta a conceder deseos como un genio en una lámpara. De hecho, es el campo unificado de la conciencia, lo que los antiguos llamaban la mónada. Pero había un detalle crucial: al fragmentar la percepción a través de la oración tradicional, nos alejamos de esta unidad. Los patrones que nos mantienen dispersos, duda, desesperación, búsqueda externa, se alimentan de esta división. Descubrió, sin embargo, un camino diferente, una forma de invocar la mónada desde un estado integrado de conciencia, donde la interferencia se vuelve imposible. Lo que estás a punto de aprender puede transformar radicalmente tu relación con lo sagrado. Pero primero debemos aclarar quién era realmente Sofía. La versión simplificada que nos ha sido transmitida impide comprender los mecanismos reales detrás de su descubrimiento. Ella no era una figura legendaria, envuelta en misterio y túnicas solemnes, repartiendo sabiduría como mensajes de galletas de la fortuna. Era una practicante, una especie de ingeniera de la conciencia, alguien que había mapeado con precisión el funcionamiento de la percepción humana, sus procesos de fragmentación y, sobre todo, cómo unificarla en una fuerza capaz de alterar la realidad. Lo que la hizo peligrosa para las estructuras de poder de la época fue su enfoque. No trataba las enseñanzas espirituales como historias para admirar o filosofías para debatir, sino como manuales técnicos. Cuando se topó con los textos que hoy llamamos Nuddik, no los leyó en busca de inspiración, sino de instrucciones. Paso a paso, detallado, sobre cómo alinear la conciencia humana con lo que los textos llaman la mónada. Y aquí reside el punto más fascinante: Sofía entendió algo que la mayoría de la gente ignora por completo. Lo divino, cualquiera que sea el nombre que le den, no responde a la desesperación. No reacciona a las súplicas emocionales, a los acuerdos ni a la energía dispersa que surge del miedo y la necesidad. Solo responde a la coherencia, alineación e integridad del ser humano. Imagine un teléfono celular intentando conectarse a una red Wi-Fi con una señal débil o inestable. La red está ahí, transmitiendo todo el tiempo, pero el dispositivo no puede establecer una conexión estable. Sofía se dio cuenta de que la conciencia humana funciona de la misma manera. La mónada, esta inteligencia primordial, está siempre presente, siempre accesible. Sin embargo, la mayoría de las personas intentan conectarse con una percepción fragmentada y dispersa y luego se preguntan, ¿por qué no pasa nada? A lo largo de los años, ha aprendido a generar lo que podríamos llamar una señal coherente, no a través de creencias, que son solo actividad mental, ni a través de emociones desordenadas, que no son más que ruido, sino a través de un estado interno, la condición real de la que surge cualquier llamado. Este conocimiento fue considerado subversivo por las autoridades de su época. Sofía no veía lo sagrado como algo externo que necesitara ser adorado o apaciguado. Ella lo entendió como algo que despierta cuando la mente se calma y el cuerpo se hace presente. Enseñó que la gente no necesitaba intermediarios, instituciones ni rituales elaborados. Fue suficiente entender los mecanismos. Hoy en día, los investigadores de la conciencia están redescubriendo estos mismos principios, utilizando un lenguaje diferente. Cuando el sistema nervioso está desregulado, cuando vivimos en un estado de lucha o huida, cuando la atención se divide entre innumerables preocupaciones, cuando la respiración es superficial y el cuerpo tenso, emitimos señales fragmentadas, disipando energía en todas direcciones. Pero cuando alcanzamos lo que la ciencia ahora llama estados coherentes, cuando la variabilidad del ritmo cardíaco se estabiliza, la respiración se vuelve más profunda y la atención se concentra, sucede algo extraordinario. Nos hemos convertido en un campo unificado, y los campos unificados tienen un poder que los dispersos nunca tendrán. Sofía enseñó esto 1500 años antes de que tuviéramos instrumentos para medirlo.
Sabía que cuando la conciencia se fragmenta, se pierde energía, cuando se unifica, la realidad responde. Los elementos prácticos que transmitía eran engañosamente simples: un cuerpo tranquilo, no perezosamente relajado, sino presente y alerta, una respiración constante, no forzada, sino consciente e intencionada, una atención conjunta, en lugar de dispersa, entre arrepentimientos del pasado y ansiedades del futuro. No se trataba de meros eslóganes espirituales, sino de requisitos técnicos precisos para establecer lo que él llamaba una conexión con la mónada. La dificultad para preservar este conocimiento a través de canales tradicionales está precisamente ahí. No es posible institucionalizarlo, transformarlo en producto o controlarlo mediante sistemas de recompensa y castigo. Cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo interno para lograr la coherencia puede acceder a él directamente, sin necesidad de sacerdotes, templos o teologías complejas. Las autoridades religiosas de su época comprendieron el peligro de inmediato. Si las personas se dieran cuenta de que pueden conectarse directamente con la inteligencia primordial a través de sus propios mecanismos internos, ¿qué pasaría con toda la estructura de la espiritualidad mediada? ¿Qué sería de los sistemas de poder que dependen de la creencia en la necesidad de una salvación externa? Por lo tanto, hicieron lo que siempre hacen las estructuras de poder cuando se enfrentan a un conocimiento que amenaza su existencia. Lo enterraron. Reescribieron la historia y transformaron a Sofía de una maestra practicante a una figura mitológica, convenientemente alejada de la aplicación práctica. Pero el conocimiento no desapareció por completo. Fue preservado en círculos restringidos, por grupos que entendieron que no se trataba de sistemas de creencias o afiliaciones religiosas, sino de la mecánica de la conciencia. Místicos de diferentes épocas, culturas y tradiciones, que hablan diferentes idiomas, han redescubierto el mismo principio fundamental: cuando se logra la coherencia interna, cuando nos convertimos en un campo unificado en lugar de disperso, la realidad responde de manera diferente. Rumi escribió sobre esto en sus poemas. Los maestros zen enseñaron a través de la meditación. Los chamanes indígenas accedían a este estado mediante ceremonias y técnicas de respiración. Diferentes métodos, pero la misma mecánica subyacente: reunir la atención dispersa, calmar el cuerpo reactivo, crear coherencia, establecer conexión. La neurociencia moderna finalmente está comenzando a ponerse al día con lo que Sofía ya entendía intuitivamente. Cuando la corteza prefrontal está activa, en lugar de ser secuestrada por presencia constante. No buscó invocar una fuerza externa, sino despertar la capacidad interna de percibir lo que ya estaba allí, como un espejo que solo refleja cuando se pule su superficie. La verdadera práctica espiritual, entonces, no se trata de acumular más técnicas o rituales, sino de eliminar las capas de distracción que impiden el contacto directo. Cada vez que te pierdes en pensamientos repetitivos, cada vez que tu cuerpo se tensa en respuesta al miedo o la ansiedad, cada vez que tu atención se fragmenta entre el pasado y el futuro, en realidad estás sintonizando un canal diferente. No es que la conexión con la mónada esté rota, nunca lo estuvo. Lo que pasa es que estás recibiendo una señal distorsionada, como una radio con interferencias, donde la música existe pero no se escucha con claridad. Sofía lo sabía. Por tanto, sus instrucciones eran sencillas, casi minimalistas. No prescribió largas recitaciones ni viajes visionarios. En cambio, enseñó observación: observe cómo cambia su respiración cuando se enoja, observe cómo sus pensamientos se aceleran cuando intenta forzar una respuesta, observe cómo su cuerpo se contrae cuando se siente amenazado. Esta observación no fue un ejercicio intelectual, sino un entrenamiento para reconocer los patrones que mantienen la conciencia en un estado de separación. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que estos patrones no son aleatorios. Siguen una lógica interna, como un software antiguo que se ejecuta en segundo plano. Cuando reaccionas con ira, no es solo una emoción pasajera, es un programa de defensa que se activa, un patrón que se registró en algún momento de tu historia y que ahora se repite automáticamente. Cuando dudas de ti mismo, no es solo una inseguridad momentánea, es un filtro que distorsiona la realidad, haciéndote ver solo lo que confirma tus limitaciones. Estos programas no desaparecen con afirmaciones positivas o fuerza de voluntad. Eles se disolven cuando voce os observas en julgamento, permitindo que sua propia presenca os lumines, como a luz do sol derrete o gelo. Aquí está el quid de la cuestión: monad no es algo que se logra a pesar de estos estándares, sino a través de ellos. No es un escape de la mente, sino una integración de ella.
Cuando dejas de luchar contra tus reacciones y empiezas a observarlas con curiosidad, sucede algo extraordinario. La energía que antes se gastaba en resistencia se convierte en pura atención. Y la atención pura es el único medio por el cual se puede reconocer la unidad. No se trata de trascender la mente, sino de utilizarla como un instrumento afinado, capaz de captar frecuencias que antes pasaban desapercibidas. Esto explica por qué las prácticas más efectivas son aquellas que trabajan tanto con el cuerpo como con la mente. La respiración consciente, el movimiento deliberado, el silencio prolongado, todos tienen un propósito común: ralentizar el sistema nervioso hasta que deje de generar ruido. Cuando el cuerpo está en calma, la mente se calma naturalmente. Cuando la mente se calma, la percepción se expande. Y cuando la percepción se expande, lo que antes parecía un problema insoluble resulta ser solo una ilusión de perspectiva, como un nudo que se deshace cuando dejas de tirar con fuerza de los extremos. Sofía no enseñó esto como una teoría, sino como una experiencia directa. No pidió a sus alumnos que creyeran en nada, solo que prestaran atención. Observa cómo respiras cuando tienes miedo, dijo. Observa cómo tu pecho se aprieta cuando te sientes pequeño. No intentes cambiarlo. Solo observa. ¿Qué sucede cuando dejas de luchar contra lo que sientes? La respuesta, para quienes estaban dispuestos a investigar, fue siempre la misma: los combates cesaron. Y en el espacio que se abrió, surgió algo nuevo, no como una idea, sino como una sensación de presencia, una claridad que no dependía de las palabras. El error más común es confundir esta claridad con un estado temporal, algo que se debe alcanzar y mantener con esfuerzo. Pero Monad no es un estado. Es la base misma de la experiencia, el trasfondo contra el cual todos los estados surgen y desaparecen. Cuando crees que lo has perdido, en realidad simplemente te has distraído. Cuando cree haberlo encontrado, en realidad solo recuerda lo que siempre estuvo ahí. La práctica, entonces, no es buscar la unidad, sino reconocer que nunca has estado separado de ella. Esto cambia por completo la forma en que te relacionas con los desafíos de la vida. Un problema ya no es un obstáculo a superar, sino una oportunidad para observar cómo reacciona tu mente ante la resistencia. Una emoción difícil ya no es un enemigo a controlar, sino una señal de que algo en ti necesita atención. Incluso el sufrimiento se transforma cuando te das cuenta de que no es causado por la situación externa, sino por la forma en que tu conciencia se contrae en respuesta a ella. Sofía sabía que la mayoría de la gente no está preparada para esta verdad. Prefieren creer que la iluminación es algo raro, reservado a unos pocos elegidos, porque les exime de asumir la responsabilidad de su propia percepción. Pero la unidad no es un premio que se pueda ganar, es la naturaleza fundamental de la existencia. Lo que llamas iluminación no es un estado especial, sino la ausencia de todo lo que oscurece tu visión. La pregunta que queda, entonces, no es cómo llegar a la mónada, sino ¿qué te impide reconocerla ahora? La respuesta siempre está en tu capacidad de observar, sin juzgar, lo que surge dentro de ti. No es un viaje hacia afuera, sino hacia adentro, no en busca de algo nuevo, sino para ver claramente lo que siempre ha estado allí. Y cuando finalmente la ves, descubres que la mónada no estaba escondida. Fuiste tú quien miró en la dirección equivocada. La misma premisa oculta, la idea de que es necesario convencer, mover o persuadir a algo externo a usted para que actúe en su nombre. Pero ¿qué pasa si la fuente no es un juez distante que evalúa las peticiones, sino un espejo perfecto de quien ya eres? Sofía se dio cuenta de que cada súplica, por sincera que fuera, reforzaba una creencia subyacente, que la solución estaba fuera de su alcance. Y esa creencia, a su vez, moldeó la realidad que experimentó. No porque el universo fuera punitivo o indiferente, sino porque la conciencia, cuando se centra en la carencia, solo puede generar más de lo que ya reconoce. Es como intentar llenar un vaso dándole la vuelta, no importa cuánta agua viertas, nunca se acumulará. La oración, en este sentido, a menudo funciona como un ritual de confirmación: pides lo que no tienes, y el mismo acto de pedir refuerza la idea de que no lo tienes. Pero ¿qué pasa cuando dejas de preguntar y empiezas a observar? Cuando, en lugar de proyectar tu atención hacia afuera, la atraes y la estabilizas en el centro de tu propia experiencia. Sofía descubrió que, en ese espacio de quietud, ocurre algo extraordinario. La mente, acostumbrada a buscar respuestas en el exterior, se encuentra de repente ante un silencio que no es vacío, sino pleno.
Y en ese silencio emerge una claridad que no viene del exterior, siempre ha estado ahí, oscurecida por el ruido de las expectativas, los miedos y las creencias condicionadas. La gran ironía es que la mayoría de las tradiciones espirituales enseñan la oración como un camino hacia la conexión divina, cuando en realidad puede ser el mayor obstáculo para esa conexión. No porque la oración sea intrínsecamente mala, sino porque mantiene la atención fija en un modelo de realidad basado en la separación. Rezas a algo, como si ese algo estuviera fuera de ti. Le preguntas a alguien, como si ese alguien fuera distinto de tu propia esencia. Y así, incluso con las mejores intenciones, refuerzas la ilusión de que existe un yo pequeño y limitado, dependiente de fuerzas mayores. Sofía no rechazó la oración por desdén, sino por precisión. Ella entendió que si lo divino es omnipresente, entonces no hay nada que lograr, solo algo que reconocer. Y este reconocimiento no requiere de palabras, rituales ni intermediarios. Solo hace falta el coraje de dejar de mirar y empezar a ver. Cuando fijó su atención en la mónada, no fue un acto de fe, sino de percepción. No creía que estuviera conectada, lo sabía, porque la propia experiencia de ser consciente era prueba de esa conexión. Aquí está el quid de la cuestión: la fuente no responde a las solicitudes porque no hay nada a que responder. Lo que llamamos respuesta no es una intervención externa, sino un alineamiento interno. Cuando dejas de preguntar y empiezas a observar, descubres que las soluciones no vienen del exterior, surgen del propio acto de estar presente. Es como ajustar el enfoque de una lente, de repente, lo que siempre estaba borroso se vuelve nítido. No porque haya aparecido algo nuevo, sino porque dejaste de distorsionar la visión. Esto explica por qué tanta gente vive en ciclos de oración y frustración. Piden paz, pero siguen alimentando el caos interno. Piden abundancia, pero se identifican con la escasez. Piden amor, pero se aferran a la soledad. La oración, en este contexto, funciona como un placebo espiritual, ofrece un alivio temporal, pero no transforma la raíz del problema. Porque el problema no es la falta de algo externo, sino la resistencia a lo que ya está presente. Sofía no necesitó años de práctica para acceder a Monad. Solo necesitaba un momento de claridad, el momento en que dejó de preguntar y empezó a confiar. Y en ese momento descubrió que la confianza no era un acto de fe ciega, sino de reconocimiento. Vio que la misma conciencia que buscaba la conexión era conexión. No había nada que lograr, porque ya estaba inmersa en lo que buscaba. Lo único que cambió fue la dirección de la mirada. ¿Qué pasa entonces cuando un ser humano deja de ceder su poder? ¿Cuando deja de preguntar y empieza a encarnar? ¿Cuando reconoces que la misma conciencia que buscas es la respuesta? La respuesta es sencilla: deja de vivir en un mundo de promesas y empieza a vivir en un mundo de presencia. Ya no hay espera, porque ya no hay separación. No hay más súplica, porque ya no hay carencia. Solo existe el reconocimiento de que todo lo que alguna vez se ha buscado ya está aquí, no como una posibilidad futura, sino como la realidad fundamental de la hora. Y es en este punto que el camino espiritual deja de ser una búsqueda y se convierte en un develamiento. Porque Monad no es un destino al que hay que llegar, sino el mismo terreno en el que siempre has estado. Lo único que cambia es tu capacidad de ver. Intentando. Solo detente. No es una pausa para luego empezar de nuevo con más intensidad, sino un reconocimiento de que el esfuerzo, en sí mismo, ya es parte del problema. La mente, acostumbrada a resolverlo todo con la acción, se resiste a esta idea. Ella susurra: pero si paro, no pasará nada. Y es exactamente en este momento cuando comienza la verdadera escucha. Sofía enseñó que la quietud no es un vacío, sino un campo fértil. Cuando dejas de cavar, la tierra se asienta. Cuando dejas de agitar el agua, el barro se asienta y la superficie se convierte en un espejo. Lo mismo sucede con la conciencia. La confusión mental no es un obstáculo que debas superar, es la señal misma de que todavía estás operando desde la separación. La mente, en este estado, funciona como un radar de carencias, siempre buscando, siempre comparando, siempre midiendo la distancia entre lo que es y lo que debería ser. Pero cuando dejas que se calme, sucede algo extraordinario. Deja de ser un instrumento de búsqueda y se convierte en un receptor. He aquí el punto crucial que la mayoría de las tradiciones espirituales ignoran. La quietud no es un medio para lograr algo. Ella es el fin mismo. No es un escalón en la escalera,
sino el suelo bajo tus pies. Cuando Sofía habló de entrar en el estado, no estaba describiendo una técnica, sino un cambio de paradigma. No se trata de hacer algo para llegar a la presencia, sino de reconocer que la presencia ya está aquí y que el único obstáculo es tu identificación con el movimiento constante de la mente. Esto explica por qué tantos buscadores, incluso después de años de práctica, siguen sintiendo que algo falta. Confunden actividad espiritual con progreso. Meditan para lograr la paz, oran por respuestas, visualizan para manifestar deseos y, al hacerlo, refuerzan la creencia de que la plenitud está en otra parte. Pero la plenitud no es un lugar. Ella es lo que queda cuando dejas de mirar. Es el silencio entre pensamientos, el espacio entre respiraciones, el momento en el que la mente, por un instante, se olvida de sí misma. Sofía solía decir que la mente es como un río, cuando intentas retenerla, se escapa entre tus dedos. Cuando lo dejas fluir, se calma por sí solo. El error no está en el movimiento de la mente, sino en el intento de controlarla. La quietud no es un logro, sino una rendición, no a la nada, sino a lo que ya es. Y es precisamente en esta entrega donde se revela la inteligencia de la mónada. No como una idea abstracta, sino como una sensación física de coherencia, como si cada célula del cuerpo recordara de repente una armonía olvidada. Los manuscritos antiguos describen este momento como el colapso de la distancia. No es que surja algo nuevo, sino que la ilusión de separación se disuelve. Lo que alguna vez pareció un abismo entre usted y lo que desea, salud, amor, abundancia, resulta ser un malentendido. La distancia nunca existió. Lo que existía era su atención fija en el hueco, como quien mira al horizonte y olvida que ya está sobre tierra firme. La práctica, entonces, no se trata de acumular más técnicas o conocimientos, sino de desaprender. Desaprende la creencia de que necesitas hacer algo para merecer lo que ya es tuyo. Desaprender la idea de que la realidad es algo que hay que conquistar, cuando, en realidad, es algo que hay que reconocer. Desaprende, sobre todo, la noción de que estás separado de la fuente, porque en el momento en que esta ilusión cae, el llamado deja de ser una acción y se convierte en un estado natural del ser. Y aquí es donde ocurre la verdadera revolución. Cuando operas desde este estado, ya no hay necesidad de rogar, negociar o convencer. Ya no hay lucha, porque ya no hay resistencia. Lo que alguna vez pareció un milagro, la curación, la sincronicidad, la claridad, se convierte simplemente en la forma en que la vida se expresa cuando no hay interferencias. No es que el universo empiece a responder de manera diferente, es solo que empiezas a darte cuenta de que él siempre estaba respondiendo. Es solo que estabas sintonizado en una frecuencia diferente. Sofía lo comparó con una radio mal sintonizada. Cuando giras el dial rápidamente, todo lo que escuchas es estática. Pero cuando lo ajustas con delicadeza, la música que ya estaba sonando se revela. Lo mismo sucede con la conciencia. La estática no es un problema externo, es el resultado de tu atención dispersa. Y la sintonía no es algo que creas, sino algo que permites. La invitación, entonces, es sencilla, detenerse. No como un acto de disciplina, sino como un acto de confianza. Confianza en que si dejas de cavar, no encontrarás un hoyo vacío, sino la propia tierra bajo tus pies. Confianza en que si dejas de buscar, descubrirás que nunca estuviste perdido. Y confianza, sobre todo, en que la mónada no es algo a lo que hay que llegar, sino el mismo terreno en el que siempre has estado, con la única esperanza de recordarte de mirar hacia abajo. Si nombras al enemigo, ya le has dado poder. La interferencia no es algo que viene del exterior, es el acto mismo de alejarse del centro. No es una fuerza que actúa sobre ti, sino el resultado natural de cuando dejas de actuar desde ti mismo. Observe cómo funciona esto en la práctica. Cuando estás disperso, cada pensamiento perdido, cada emoción no observada, cada reacción automática se convierte en un hilo que desvía tu atención. No hay necesidad de que un demonio te susurre al oído. Todo lo que se necesita es el hábito de vivir en piloto automático. La mente, cuando está desconectada, crea sus propios monstruos, proyecciones del pasado, ansiedades sobre el futuro, historias sobre quién debería ser. Y cada una de estas narrativas es una invitación a que se afiance la fragmentación. Pero esto es lo que descubrió Sofía, la interferencia no puede resistir la presencia. No puede existir donde la atención es total. No es una batalla que ganar,
sino un patrón que debe disolverse con el simple hecho de regresar a casa. Cuando dejas de alimentar la dispersión, cuando dejas de identificarte con cada pensamiento pasajero, cada emoción pasajera, lo que queda no es un vacío, sino una claridad que ya estaba allí. Esto explica por qué los métodos tradicionales de guerra espiritual a menudo fracasan. Cuando intentas combatir la interferencia, ya estás jugando su juego. Te conviertes en un fragmento más del conflicto, una voz más en el coro de oposiciones. Pero cuando simplemente te retiras al estado umbral, sucede algo curioso. Las fuerzas que parecían tan reales comienzan a perder sustancia. No porque fueran derrotados, sino porque ya no tenían terreno fértil para manifestarse. He aquí un ejemplo concreto. Imagina que estás a punto de tomar una decisión importante. Tu mente está llena de «y si», tu respiración es corta, tu cuerpo está tenso. En este estado, cada opción parece cargada de riesgos, cada elección parece una trampa. Ahora, en lugar de analizar los pros y los contras, haces una pausa. Llevas tu atención al centro de tu pecho, dejas que tu respiración se calme y esperas. No por una respuesta, sino por un sentimiento de solidez. En unos minutos algo cambia. Las alternativas no desaparecen, pero pierden su peso dramático. Te das cuenta de que no tienes que resolverlo todo ahora, que la claridad llegará cuando estés listo, no cuando la ansiedad lo exija. Ese es el poder del estado umbral, no elimina los desafíos, pero los pone en perspectiva. No promete inmunidad frente a las incertidumbres de la vida, pero sí ofrece una base estable a partir de la cual se puede responder en lugar de reaccionar. Y es precisamente esta estabilidad la que la interferencia no puede sustentar. Porque no sobrevive donde hay coherencia. Sofía solía decir que la verdadera espiritualidad no se trata de alcanzar estados elevados, sino de habitar plenamente el estado en el que ya nos encontramos. No se trata de trascender lo humano, sino de vivirlo plenamente. Y la plenitud comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos, cuando dejamos de buscar respuestas en el exterior y nos permitimos ser la respuesta que ya somos. La invitación, entonces, no es a un viaje épico, sino a un regreso. Una vuelta al cuerpo, a la respiración, al momento presente. No como un ejercicio de disciplina, sino como un acto de reconocimiento, ya estás donde tienes que estar. Lo único que queda es darse cuenta de esto. Y cuando te das cuenta, descubres que nunca estuviste perdido, solo distraído. La interferencia no es el problema. El problema es creer que ella es más real que tú. Siempre otro retiro, otro gurú, otra práctica que promete liberación definitiva. Y mientras sigues comprando, lo que realmente te venden es la ilusión de que la respuesta está en algún lugar, esperando a ser descubierta. Pero la verdad es que la respuesta nunca fue un objeto por encontrar, fue el acto mismo de dejar de buscar. Cuando te posicionas como alguien que necesita defenderse de la interferencia, ya has aceptado la premisa de que eres vulnerable a ella. Es como si, al levantar un escudo, admitieras que el enemigo existe y que tu fuerza depende de mantenerlo a raya. ¿Pero qué pasa si el enemigo no es real? ¿Qué pasa si la vulnerabilidad no es una debilidad, sino simplemente un malentendido de dónde estás realmente? Sofía enseñó algo mucho más elegante: coherencia. La llamada de la mónada, como vimos antes, ocurre enteramente dentro de una conciencia unificada. No hay un enfoque externo, ni batallas imaginarias, ni intermediarios que ataquen o interrumpan. Cuando respiras constantemente, cuando tu cuerpo está arraigado, cuando tu atención descansa en la conexión directa entre tu conciencia individual y la fuente de la conciencia misma, simplemente no hay espacios por los que pueda entrar la distorsión. Esto no es misticismo. Es psicología práctica. Observa lo que sucede cuando estás en un estado de coherencia interna. La manipulación emocional pierde su poder porque no eres reactivo. Los mensajes basados en el miedo no se mantienen porque no se actúa desde el miedo. La publicidad, la presión social y los desencadenantes conductuales inconscientes tienen un efecto mínimo porque sus decisiones provienen de la claridad, no de la compulsión. Javi hizo acontecer innúmeras veces en persoas que desenvolven una estabilidad interna genuina. Se vuelven notablemente resistentes a los tipos de influencia que fácilmente dominan a los demás. No porque estén luchando contra algo, sino porque simplemente no están disponibles para ser manipulados. Su atención no está lo suficientemente dispersa como para que los ganchos encuentren un lugar donde engancharse.
Sofía lo llamó recordar cómo habitarte plenamente en ti mismo. La mayoría de las personas viven parcialmente fuera de sus propios cuerpos. Una parte de tu conciencia está atrapada en proyecciones mentales, otra se pierde en reacciones emocionales, otra se desparrama en dinámicas sociales y validaciones externas. Esta fragmentación crea las condiciones perfectas para que opere la interferencia crónica. Pero cuando alguien aprende a devolver su atención al centro, sucede algo extraordinario. No es necesario luchar contra la interferencia. Simplemente no puede encontrar nada con que trabajar. It's like trying to manipulate someone who isn't listening, trying to trigger a reaction in someone who isn't reactive, trying to fragment someone who remains coherent. La neurociencia moderna ofrece un lenguaje para lo que siempre se ha entendido de forma intuitiva. Un sistema nervioso regulado, patrones de respiración estables y una atención unificada crean lo que los investigadores llaman resiliencia psicológica. No se trata de construir muros o defender territorios. Se trata de establecer una base de coherencia interna que desvíe naturalmente las influencias desestabilizadoras. Piensa en las personas que conoces que parecen inquebrantables, no rígidas ni cerradas, sino genuinamente centradas. Toman decisiones basándose en la claridad, no en la presión. Responden a situaciones en lugar de reaccionar a los desencadenantes. Mantienen su propio estado emocional independientemente del caos que los rodea. Esto no sucede porque sean más fuertes o más disciplinados, sino porque han aprendido a habitarse plenamente en sí mismos. El gran error que recorre la mayoría de las tradiciones espirituales es la creencia de que es necesario defender el poder. Sofía enseñó lo contrario, simplemente hay que reunir el poder. La autoridad vuelve al centro del ser no por la resistencia, sino por la presencia, no a través de la lucha, sino recordando cómo dejar que la conciencia descanse donde siempre ha estado. Por eso el llamado de la mónada nunca fue presentado como una práctica protectora. La protección implica amenaza, y la amenaza crea inmediatamente la fragmentación que hace posible la interferencia. En cambio, el método de Sofía consistía en volver a uno mismo de manera tan completa que la manipulación externa se volviera irrelevante. Cuando estás verdaderamente presente en tu cuerpo, respirando conscientemente, con atención unificada en conexión directa con la fuente misma de la conciencia, ¿qué hay exactamente allí para que se apoderen los patrones de interferencia crónica? El miedo no puede resistir porque no operas a partir de él. Las espirales de pensamiento no se desarrollan porque tu atención no está atrapada en bucles mentales. La manipulación emocional pierde fuerza porque no estás emocionalmente angustiado. Esta comprensión fortalece, en lugar de crear, paranoia, porque pone la solución totalmente bajo su control. No es necesario identificar amenazas ni crear defensas. Solo recuerda cómo estar plenamente presente en tu propia experiencia. Cuando este estado se estabiliza, la interferencia se disipa naturalmente, ya que no tiene combustible, ni fragmentación que explotar, ni miedo que amplificar, ni canal externo a través del cual operar. La protección más profunda es simplemente no estar disponible para la manipulación, no mediante la resistencia, sino mediante la presencia, no luchando, sino recordando cómo permanecer completo. Y aquí está la verdad incómoda que atraviesa cada enseñanza espiritual que hayas encontrado. Nada fuera de ti mantiene la puerta cerrada. La mónada nunca estuvo lejos. Los milagros nunca fueron retenidos. La demora nunca fue un castigo. Fue una distracción de la atención. Piensa en cómo has abordado tu vida espiritual hasta ahora. Te despiertas, tal vez dices una oración, pides orientación, esperas señales, esperas respuestas. Asiste a rituales, lee libros, sigue a maestros, recopila técnicas. Estás buscando, siempre buscando. ¿Pero buscando qué exactamente? Permiso, validación, prueba de que eres digno de la atención divina. Este es el ciclo de espera espiritual y está diseñado para mantenerte justo donde estás, dependiente, inseguro, siempre a un paso del verdadero poder. Las enseñanzas de Sofía revelan algo que incomoda profundamente a las autoridades religiosas tradicionales. La diferencia entre pedir y llamar no es semántica, sino estructural. Cuando pides, te posicionas separado de lo que estás pidiendo. Creas distancia, jerarquía, necesidad. Cuando llamas, como lo hacemos con la técnica de llamada monad, estás actuando a partir del reconocimiento de una conexión ya existente. Pero darse cuenta de esta diferencia te coloca en una encrucijada que la mayoría de la gente nunca llega conscientemente.
Ahora ves claramente la elección, puedes continuar en el ciclo familiar de buscar señales, repetir palabras, esperar permiso, delegar tu poder al tiempo, al azar o a las circunstancias. La vida continúa como siempre, cómoda, predecible, siempre fuera de nuestro alcance. O puedes comenzar el camino silencioso que no requiere audiencia, ni aprobación, ni sistema de creencias que defender. Solo la práctica de la presencia y el coraje de dejar de buscar afuera lo que solo responde al orden interno. La psicología detrás de la adicción espiritual es más profunda de lo que la mayoría cree. Te vuelves adicto a la búsqueda porque la búsqueda se siente espiritual. La búsqueda interminable del maestro adecuado, de la técnica perfecta, de la verdad última se convierte en una identidad, soy un buscador. Y de repente, la búsqueda se vuelve más importante que el encuentro. La validación externa reemplaza el conocimiento interno. Mides tu progreso espiritual por la reacción de los demás a tus descubrimientos, por el número de me gusta en tus publicaciones, por la impresión que causas con tus últimas adquisiciones espirituales. El mercado espiritual alimenta perfectamente esta dependencia. Siempre hay un curso más, un retiro más, un gurú más, una práctica más que promete la iluminación que te mereces. A medida que continúas consumiendo, lo que realmente te venden es la idea de que la respuesta está en algún lugar, esperando a ser descubierta, cuando en realidad la respuesta nunca fue un objeto que encontrar. Es el acto mismo de dejar de mirar. Aprendió que estas reacciones no se trataban de ella, sino del malestar que su nueva postura despertaba en los demás. Cuando alguien vive con coherencia, sin querer expone las contradicciones de los demás, y esto puede generar resistencia. La tentación de volver atrás, de suavizar tu verdad para no causar malestar, es fuerte. Pero ceder sería traicionar el proceso mismo. La verdadera autoridad espiritual no se anuncia por sí misma. Se revela en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, incluso cuando nadie mira. Otro obstáculo común es la ilusión de que la coherencia interna requiere aislamiento. Muchos creen que, para mantener una conexión con la mónada, es necesario distanciarse del mundo, como si la pureza espiritual solo pudiera existir en ambientes controlados. Sofía, sin embargo, descubrió lo contrario. La integración ocurre precisamente en interacción con el caos cotidiano. Cada desafío, una fecha límite ajustada, una discusión acalorada, una noticia inesperada, es una oportunidad para probar y fortalecer su capacidad para mantenerse centrado. No se trata de evitar el estrés, sino de convertirlo en un campo de entrenamiento para la presencia. La práctica diaria, entonces, se convierte en un ejercicio de prestar plena atención a los momentos en los que se pierde la coherencia. No se trata de no desconectarse nunca, sino de reconocer los signos de desalineación y corregir suavemente el rumbo. Por ejemplo, cuando surge la irritación, en lugar de reprimirla o culparte por sentirla, puedes notar cómo se manifiesta en el cuerpo, la mandíbula apretada, el pecho apretado, y usar esa conciencia como desencadenante para regresar a un estado de conexión. Respiración consciente, un breve momento de silencio o incluso una simple pregunta interna. ¿Qué haría aquí la sabiduría? Pueden ser herramientas poderosas para restablecer el equilibrio. Uno de los aspectos más sutiles de este trabajo es aprender a distinguir entre la voz de la intuición y los ruidos de la mente condicionada. La primera habla en tono claro, sin urgencia, y transmite sensación de expansión, incluso cuando lo que sugiere no es el camino más fácil. Los ruidos, miedo, inseguridad, necesidad de aprobación, tienden a estar llenos de ansiedad, como si exigieran una respuesta inmediata. Sofía notó que cuanto más practicaba, más fácil le resultaba identificar esta diferencia. No a través de teorías, sino a través de la experiencia directa, no es necesario defender la intuición. Ella simplemente lo es. La transición a la autoridad espiritual requiere también una revisión profunda de la relación con el tiempo. Mientras que el mercado espiritual vende la idea de que la iluminación es un destino a alcanzar y, por tanto, algo que puede posponerse, la práctica de la coherencia revela que la transformación es un proceso continuo, sin línea de meta. No hay ningún punto al que llegues y no tengas que esforzarte nunca más. Lo que existe es una profundización constante, una confianza cada vez mayor en la propia capacidad de navegar las incertidumbres de la vida. Esto puede ser liberador, pero también confrontador, porque elimina la excusa de que todavía no es el momento adecuado. Al final, Sofía se dio cuenta de que la mayor resistencia a la autoridad espiritual no viene del exterior, sino del interior.
Es el miedo a asumir la responsabilidad de uno mismo. A dejar de lado las narrativas que justifican la pasividad. No estoy preparado, necesito más preparación. El mundo no está preparado para esto. Estas historias son cómodas porque mantienen la ilusión de control. Si no actúas, no puedes fracasar. Pero la verdad es que el único verdadero fracaso es nunca poner a prueba tus límites. La mónada no exige perfección, responde al coraje de arriesgarse, incluso con todas tus imperfecciones. Vivir desde ese lugar no significa que los desafíos desaparezcan. Siguen existiendo, pero la forma de afrontarlos cambia radicalmente. En lugar de responder desde el miedo o la carencia, respondes desde un centro estable. Las decisiones ya no se guían por la necesidad de una validación externa y empiezan a reflejar lo que es cierto, para usted. Y, quizás lo más importante, dejas de ser un espectador de tu propia vida y te conviertes en su autor. No en el sentido de controlarlo todo, sino de participar activamente en lo que se desarrolla, con claridad y presencia. La pregunta que queda no es si estás preparado, sino si estás dispuesto. Dispuesto a renunciar a las muletas espirituales, a confiar en la propia experiencia, a responsabilizarse del propio camino. No como una carga, sino como una liberación. Porque al final del día, la autoridad espiritual no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de tener el coraje de hacer las preguntas y la confianza de que las respuestas surgirán en el camino. Respuestas. Es en esos momentos cuando la práctica cobra vida, no como un refugio, sino como un faro que ilumina el camino en medio de la tormenta. La verdadera integración no ocurre cuando te aíslas en retiros o buscas condiciones perfectas. Se revela precisamente cuando la vida presiona, cuando las emociones se desbordan, cuando el caos parece apoderarse. Es entonces cuando descubres si realmente has internalizado la esencia de lo aprendido o si todavía estás estancado en conceptos abstractos. La coherencia no es un estado que pueda alcanzarse y mantenerse para siempre. Es una elección renovada a cada momento, especialmente en momentos en que la mente insiste en volver a viejos patrones de reactividad. Sofía se dio cuenta de que la mayor resistencia no venía del exterior, sino del interior. No fueron las circunstancias externas las que le impidieron vivir alineada, sino la voz interior que susurró: esto es demasiado. No estás listo. Vuelve a lo que es seguro. Esa voz no es un enemigo contra el que hay que luchar, sino una señal de que estás en el umbral de algo nuevo. La madurez espiritual no está en eliminar la duda, sino en actuar a pesar de ella. No se trata de alcanzar la perfección, sino de reconocer que cada paso, incluso los vacilantes, es parte del camino. ¿Qué cambia cuando asumes esta responsabilidad? Primero, la relación con el tiempo. Dejas de vivir en el futuro, un día, cuando esté más iluminado, más preparado, más digno, y comienzas a habitar el presente, donde la vida realmente ocurre. No hay más demoras, porque entiendes que la transformación no es un evento futuro, sino un proceso continuo que se desarrolla ahora. En segundo lugar, la relación con el error. Dejas de castigarte por no ser lo suficientemente espiritual, y empiezas a ver cada desviación como una oportunidad de aprendizaje. La constancia no se trata de no caer nunca, sino de levantarse cada vez con mayor claridad. Y luego viene la relación con los demás. Cuando dejas de buscar validación externa sucede algo sorprendente. Las personas que te rodean empiezan a sentirse más libres en tu presencia. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque tu energía no transmite necesidad, miedo o necesidad de control. No necesitas convencer a nadie de tu verdad, porque ya es evidente en tu forma de vivir. Las conversaciones se vuelven más profundas, no porque domines las técnicas de comunicación, sino porque realmente escuchas, no para responder, sino para comprender. En el trabajo, el cambio es igualmente profundo. Se deja de tomar decisiones basándose únicamente en la lógica o la presión externa y se pasa a incluir una dimensión que muchos llaman intuición, pero que es, en realidad, la sabiduría de la coherencia interna. No se trata de ignorar datos o hechos, sino de reconocer que hay una inteligencia mayor operando a través de ti cuando estás alineado. Sofía descubrió que las oportunidades que parecían perfectas sobre el papel a menudo conllevaban una sensación de estrechez, mientras que aquellas que inicialmente parecían arriesgadas traían una expansión natural. No fue magia, fue la inteligencia de la alineación manifestándose. ¿Y la salud? Mejora no porque te esfuerces por lucir bien, sino porque el cuerpo responde naturalmente a la disminución del estrés crónico.
Cuando dejas de vivir en un estado de alerta constante, tu sistema nervioso finalmente puede relajarse. El sueño se profundiza, la digestión se regulariza, la energía se estabiliza. No es una cura milagrosa, sino el resultado de un organismo funcionando en armonía con su naturaleza esencial. La creatividad también florece. Cuando la mente ya no está atrapada en bucles de ansiedad o autocrítica, las soluciones llegan más fácilmente. Empiezas a notar las sincronicidades no como eventos aleatorios, sino como señales de que estás en sintonía con un flujo mayor. No es suerte, es coherencia. Y esa coherencia se extiende más allá de ti. Las personas que te rodean sienten la diferencia, incluso si no pueden explicarla. Se sienten más cómodos, más vistos, más respetados. No porque cambiaste lo que dices, sino porque cambiaste la energía con la que lo dices. La invitación final es sencilla, pero no fácil: empezar. No esperes el momento perfecto, la motivación ideal o los resultados garantizados. Elija un punto de partida, podría ser su práctica matutina, un momento de respiración consciente en el tráfico, una pausa antes de reaccionar ante una provocación. Mira lo que pasa. No juzgues, no fuerces, solo observa. La integración no es un destino, sino un proceso continuo de alineación. Y cada pequeño paso cuenta. Ya tienes todo lo que necesitas. La cuestión no es si eres capaz, sino si estás dispuesto a confiar en lo que ya sabes. El viaje no se trata de convertirte en alguien diferente, sino de recordar quién siempre fuiste. Y esta reunión comienza ahora, no mañana, no cuando las condiciones sean favorables, sino ahora mismo, con la próxima elección que hagas. Aparece. Confía en esta claridad que proviene de una conexión coherente, incluso cuando contradice todo lo que otros dicen que debes hacer. Reconoce que tu estado interno no es solo personal, es la base a partir de la cual se desarrolla toda tu realidad. Y cuando mantienes esta conexión con la mónada, operando desde la unidad y no desde la separación, las decisiones dejan de ser batallas y se convierten en expresiones naturales de lucidez. El tiempo comienza a alinearse de maneras que parecen milagrosas pero que en realidad son el resultado inevitable de actuar desde la totalidad, no desde la fragmentación. Tus relaciones se transforman porque dejas de buscar la plenitud en los demás o de intentar controlar cómo te ven. Te vuelves genuinamente presente porque tu mente ya no está en otra parte, buscando algo que crees que falta. El trabajo fluye sin esfuerzo porque estás en sintonía con la inteligencia creativa natural en lugar de forzar resultados con fuerza de voluntad y ansiedad. Este cambio repercute en formas que no se pueden controlar ni predecir. Te conviertes en una demostración viviente de lo que es posible cuando los humanos recuerdan su verdadera naturaleza, no a través de discursos o enseñanzas, sino a través de la encarnación. Las personas que te rodean sienten algo diferente en ti, una cualidad de presencia, una autoridad natural que no necesita demostrar su valía. Una paz que permanece estable independientemente de las circunstancias externas. Pero esto es lo que necesito que comprendas: este camino no es para todos. Requiere un compromiso genuino con la práctica diaria, una voluntad constante de elegir la coherencia sobre los patrones emocionales conocidos y el coraje de vivir, desde la propia experiencia directa, no desde creencias heredadas sobre cómo debería funcionar la espiritualidad. Mucha gente prefiere la comodidad de la búsqueda a la responsabilidad del encuentro. Prefieren permanecer en comunidades espirituales que refuerzan sus convicciones actuales en lugar de entrar en el territorio desconocido de la conexión divina directa. No hay juicio en esto. El tiempo de cada uno es perfecto para su propio viaje. Pero si lo que escuchaste hoy resuena en tus huesos, si algo dentro de ti reconoce la verdad de este descubrimiento, si sientes ese despertar de la memoria que dice, sí, esto es lo que estaba buscando, entonces estás listo para algo que la mayoría de la gente nunca experimentará. La profunda paz de conocer una expresión de la conciencia divina, totalmente equipada con todo lo necesario para crear una vida de auténtica plenitud. La puerta está abierta. La llamada de la mónada está disponible para vosotros ahora mismo. La única pregunta que queda es si cruzarás ese umbral y asumirás la autoridad espiritual que siempre ha sido tuya, o permanecerás en el territorio familiar de buscar quién ya eres. La elección, como siempre ha sido, es totalmente tuya.